¿Quién es el líder de la iglesia? Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hoy hablaremos de un tema fundamental. ¿Quién debe ser el líder de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Por qué más allá de los títulos Dios busca corazones alineados con su voluntad? Liderar no es un privilegio, liderar es una gran responsabilidad delante de Dios. Lo primero que debemos entender es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Todo liderazgo humano está bajo su autoridad. Colosenses 1:18 dice: Él es la cabeza de cuerpo que es la iglesia. Ningún hombre, por más ungido, puede tomar el lugar que solo le pertenece a Jesús. Ese es el líder de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. No hay otra iglesia que más que la de Cristo. Hay diferentes doctrinas o corrientes, hablando en términos humanos, que interpretan según sus pensamientos y se fían en su propia prudencia y no en la palabra del Señor, sobre lo que Cristo o sobre lo que Dios ha mandado hacer. Hay cosas incluso que no están ni siquiera en la Biblia y lo hacen. Y hay discusiones que han llevado a la separación de personas dentro de la iglesia de Cristo. El otro día escuchaba un ejemplo. Decía, pasa que en la iglesia se preguntaron, ¿y Adán, que fue el primer hombre, se supone que no tenía ombligo? Porque no vino del vientre de una mujer. Porque se supone que el ombligo es una marca que adquirimos al momento de nacer. Y que de ahí estaba el cordón umbilical. Entonces se comienzan a fiar en estas cosas y hacer teorías sobre esto. Y unos dicen, no, esa marca sí viene. Y entonces en la iglesia se dividen porque el uno piensa que Adán viene sin marca. Entonces se crea la iglesia de los adancistas sin marca. Y los que sí creen que vino con una marca, pues dicen, no, vamos a hacer nuestra propia iglesia y haremos la iglesia de adancistas con ombligo. Y luego en la iglesia de adancistas con ombligo sale, ¿y tenía el ombligo hacia afuera o hacia adentro? No, tenía que haber sido hacia afuera, dicen algunos. Y estos dicen, no, hacia adentro. Y otra vez se vuelve a dividir esa iglesia y será los adancistas con marca con ombligo afuera. Y la otra iglesia será los adancistas con marca con ombligo adentro. Y por conceptos como este tipo, se divide la iglesia de Cristo. Se divide por cosas que son irrelevantes cuando lo más importante es seguirlo a Él y a sus enseñanzas y ser una sola iglesia, un solo cuerpo. Y Él es nuestro líder. Cuando comenzamos a ver líderes en otro lado, en otras cosas, comenzamos a ver esos líderes que comienzan a pensar de esa forma, de que vamos a cuestionar esto, vamos a cuestionar aquello. Entonces, ahí comienza a dividirse la iglesia. Porque no estamos siguiendo al líder que realmente es, y ese es Jesucristo. Ese es el líder que tenemos nosotros. Salmos 37, capítulo 4 y 5 dice: entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. ¿Quiénes son los llamados a guiar? Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 13. Lo invito a que usted en su casa abra su Biblia. Obviamente si está manejando, tan solo escuche atentamente. Si alguien desea dirigir una iglesia, desea un buen trabajo, debe ser alguien que no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar dos veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Mire, los requisitos para el líder de una iglesia está en la palabra del Señor. Aparentemente esta es una persona que tiene que estar casada, porque para estar casado, y obviamente con una sola esposa, ¿no? Voy a tener también musa, no se puede. Alguien me decía una vez, oye, pero los grandes patriarcas del pasado como Abraham tenían 2 mujeres. Es porque no han entendido el concepto cultural todavía de lo que pasaba en esa época. Hoy la mujer se puede divorciar e ir y vivir aparte, recibe una pensión. En el pasado no había pensión, no había supa.
Aquel que tenía otra esposa tenía que cuidar de las dos esposas, porque nadie la iba a tomar, ya que las mujeres o eran vírgenes o no eran, y simplemente eran viudas. Por eso en el pasado se encargaban de las viudas, porque ya ningún hombre quería tomarlas. En aquel tiempo hasta las llamaban malditas aquellas, por las desgracias que habían tenido. Siguiendo con esto, ¿qué nos dice más adelante en este pasaje de 1 de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 13? Versículo 8 dice: los diáconos deben ser gente responsable, no deben mentir ni beber mucho vino, ni hacer trampa en los negocios. Además deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado, y tener la conciencia tranquila. Deben tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Las mujeres también deben ser respetables, no deben ser chismosas, sino más bien serias, fieles y en todo. Los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlos y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. ¡Increíble! Mire, aquí hay dos partes claves. En el versículo 7 de este pasaje dice: por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo. A esto te invita a ser un líder de la iglesia, que incluso tener el respeto de aquellos que no confían en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Ese es el Señor y sus mandatos. Incluso hasta envía a las mujeres a que no sean chismosas, sino más bien serias y fieles en todo. Y deben ser respetables. Al ser respetables también quiere decir que tienen que vestirse con honor, con decencia, con honestidad. Ese es el liderazgo que pide el Señor, hablando de forma externa. ¿Y qué dice en Tito capítulo 1, versículos 5 y 9? Mire, esto es palabra del Señor, no es algo que yo estoy inventando. Usted puede ir y coger la Biblia y verlo también. Dice Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes y para que nombraras líderes en iglesias de cada pueblo, tal y como te dije. Un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le puede acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo, portarse bien y ser obedientes. Mire, sus hijos deben creer en Jesucristo, es que es algo lógico. Si el líder de la iglesia está infundiendo la palabra del Señor, es porque ya su familia cree en el Señor. ¿Cómo puede hacerle creer a otros si dentro de su familia no lo ha podido hacer? Tito capítulo 1, versículo 7 dice: no, Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos, para que todo se haga bien. Vigilen el trabajo de todos. Por eso, no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben ser violentos ni tramposos en sus negocios. Al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes lo visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos y santos y disciplinados en todo. Disciplinados. No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios y mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ella. No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios, y mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ella, dice el Señor. Mire, ser líder de la iglesia no se trata de carisma nada más, sino de carácter. Pastores que guían, cuiden y enseñan. Ancianos que estén maduros en la fe y con testimonio. Diáconos que sirven, apoyan en lo práctico. Y el liderazgo está escrito en la palabra de Dios y los requisitos que Él pide. Vamos con lo que dice en Mateo 20:26. El que quiere ser grande entre vosotros sea vuestro servidor. Mire, lo especial de esto, del liderazgo, es que el liderazgo que tenía Jesús no era un liderazgo de autoridad, no era un liderazgo de mandato. Por mucho tiempo los seres humanos hemos estado acostumbrados a eso, ¿no? Que quien lidera es un autoritario, es el que da órdenes, es el que espera ser servido. Y lo podemos ver porque desde siempre hubo estos reyes que estaban en el trono y querían ser servidos, que les hagan imágenes de ellos, grandes monumentos. Y hasta el día de hoy lo hacemos. A líderes que se han hecho una historia, han hecho de ellos bustos o incluso estatuas enteras y gigantes. Pero, ¿cómo era Jesús? ¿Cuál era el liderazgo de él? De las primeras cosas que podemos ver en su humildad es que fue a donde Juan el Bautista y él pidió ser bautizado. Mire,
Él era un simple carpintero. Se supone que él ejerció esto ya que su padre también lo era. Y no fue hasta tarde, cuando estaba cerca de los 30 años, que comenzó su ministerio. Y a sus discípulos les enseñó lo que tenían que hacer: ser humilde, respetar a los demás, cuidar de ellos, de los afligidos. Se acercaba a los leprosos y los abrazaba, en una época donde abrazarlos a ellos era maldecirse a sí mismo. Hoy estoy seguro que nadie quizás quisiera abrazar a una persona que anda andrajosa, que anda quizás sucia, a un drogadicto, ¿no? Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que nos dio ejemplo. Muchas de las veces creemos que el liderazgo es para que alguien nos sirva, que nos venga y nos traiga manjares. No, el liderazgo es para servir, como Cristo lo hizo. Cristo lavó los pies de sus discípulos. Cristo fue a una fiesta del primer milagro registrado de él y fue a hacerle vino a los novios. No fue Cristo a esa boda y se sentó en la sala VIP para estar en la fiesta de los novios. No estuvo en la mesa VIP para que al invitado le den el mejor vino o los mejores platos de comida. No. Él fue para servirle a los novios. Porque seguro tuvo que haberse levantado cuando vinieron a decir: ¿sabe qué, maestro? No hay vino. En este pasaje habla de que cuando la gente comenzó a tomar el vino, comenzó a decir: los novios han dejado el mejor vino para el último. Porque usualmente lo que hacían era dar el mejor vino al principio hasta que se emborrachen, y luego metían el vino que era maluco, y la gente ya borracha no podía distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero no, en esta boda fue al revés, porque Dios hizo el mejor vino para aquellos y no se llevó el crédito, porque él hubiera dicho: yo fui el que hice el vino, y hubiera tenido un buen negocio, ¿eh? Los que estuvieron ahí en la fiesta lo hubieran recomendado: oye, Jesús es el que hace un buen vino, contraten, qué buen vino que es. No, los únicos que quizás se enteraron fueron los novios, los más cercanos a los novios y los sirvientes. Pero el resto de la gente que estuvo en la fiesta no se enteró. Jesús nos vino a servir, y nosotros, si queremos imitar a Jesús, tenemos que hacer lo mismo: servirle a Él. Mateo 20:26 es claro: el que quiera ser grande entre vosotros sea vuestro servidor. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3 dice: no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Mire, primeramente está diciendo que Dios les haya encargado algo a ustedes. Quizás les encargó gente que lideren. Quizás les encargó un puesto de alcalde, de prefecto, de presidente. Y no es para que le sirva el pueblo a usted, sino usted al pueblo. Por algo son servidores públicos. Así le dicen, ¿no? Servidores públicos. Si usted está en el banco como cajero, usted está sirviendo a sus clientes. No los clientes le sirven a usted. Usted le sirve a ellos. Si usted tiene un negocio, Dios le ha encargado ese negocio para que usted sirva, no se sirva de ellos. Si usted está liderando un grupo, un barrio, presidente, no sé. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, dice el Señor. ¿No es que usted es amo de ellos? No lo trate como si usted fuera el amo de ellos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3. Dice: más bien, procuren ser un ejemplo para ellos.
usted es ser ejemplo para ellos. ¿Qué debe caracterizar a un líder? Amor a Dios y a la gente. Humildad para servir, no para mandar. Dependencia total del Espíritu Santo y fidelidad en su palabra. La fidelidad de Él en su palabra. Salmos capítulo 37, versículo 4 y 5 dice: entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. Qué increíble es su palabra, señores. Gálatas 6:9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. No se canse de hacer el bien. Siga haciéndolo. Hágalo. ¿Usted es un líder? Entonces recuerde de Proverbios 16:3. Deje en manos de Dios todo lo que hace y sus proyectos serán realidad. Porque eso hace un líder. Tiene proyectos también. Ese es el Señor que tenemos. Ese es el Señor que nos guía. Y recuerde que todo lo que usted hace tendrá recompensa de Dios, siempre y cuando, obviamente, esto sea para el bien de Él. 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el reino, el liderazgo se demuestra sirviendo. ¿Quiere ser un líder de Cristo? Sirva. ¿Quiere convertirse en un gran líder? Sirva. Sírvale a otros, sírvale a Dios con humildad. No para estar mandando, sino con humildad. Y depender totalmente de su Espíritu Santo. Cuidado con ese liderazgo autoritario y sin rendición de cuentas. Ese liderazgo sin falta de transparencia y abuso espiritual. Cuidado con ese liderazgo manipulando la palabra. Porque hay algunos que utilizan la palabra a su favor o a sus intereses propios y más no para los intereses del Padre. Jeremías 23:1 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas. Cuidado. No crea que porque son pastores ustedes se van a librar. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras armas, como quienes han de dar cuenta. Hay una responsabilidad grande. Nos invita a nosotros a que obedezcamos a los pastores y nos sujetemos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como ya lo ha mencionado Tito y como lo dice en la primera de Timoteo. Pero ¿qué pasa si él no lo hace bien? Pues ha de dar cuenta, dice la palabra del Señor en Hebreos 13:17. Como quienes han de dar cuenta. Van a dar cuenta ellos. Se espera que estos líderes espirituales cuiden de las personas con alegría y sin quejarse, obviamente. No pueden quejarse del hermano que no hace caso, ya que esto no es provechoso para quienes lo siguen. Si usted ve a un líder de iglesia quejándose, ya no es un líder de iglesia. Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas. De aquellos que utilizan la palabra y aquellos que ni siquiera la utilizan, pero se han hecho un nombre como líderes, mas no lideran. Quiero invitarle a usted a que se congregue en una iglesia. Si no sabe, si está pasando por una angustia, si está pasando por problemas en la casa, en la familia, déjeme decirle que acercarse con una comunidad de fe puede cambiar su vida. Lo digo por experiencia. Cambiará su vida, la de su familia, y tendrá otra perspectiva de vida. Verá el mundo diferente, porque estará mirándolo con el Espíritu Santo y con la visión de Cristo. Lo invito a que se dé esa oportunidad. Josué 1:9 es uno de los versículos que me encanta. Estoy seguro que usted lo ha escuchado más de una vez. Pero mire lo que dice aquí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mire que nos invita a que nos esforcemos, que seamos valientes, que jamás desmayemos. Pero, aquí viene el pero con Jehová, con Dios, porque Él tiene que estar a donde quiera que nosotros vayamos. Y Él dice, te mando. Él no dice, por favor, harás esfuercito, mijito. No nos está exhortando. Exhortar es pedir que se haga, mas no es un mandato. Exhortar es como decir, exhorto a que usted bote la basura
en su lugar. Usted sabrá si lo hace o no. Pero el decir te mando es una orden. Es lo hace o lo hace. Y Dios nos está mandando a que nos esforcemos, que seamos valientes, que no desmayemos, porque Él siempre va a estar ahí. Y Él debe estar ahí, a donde quiera que nosotros vayamos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire, a veces nosotros nos dejamos guiar por cosas que no son útiles ni sabias. Y en Proverbios 11:14 dice: donde hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es increíble. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Mire usted, Dios es sabio en su palabra. Dios en su palabra nos guía. En su palabra nos corrige. Lea la palabra. Lo invito a hacerlo, a escudriñarla a cada día, a ahondar más en lo que está escrito, para que sea un buen líder. ¿Se imagina usted presidentes, alcaldes, prefectos, vocales de junta, concejales, presidentes de parroquia, guiados por la palabra de Dios y obedeciéndola como tal? Que cada líder, capitán de policía, sargento, comandante, guiado por el liderazgo de Cristo, liderado por su voz, y su voz está en la palabra, atesorando estos versículos en su vida y guiándose en estos versículos y haciéndole caso al Señor, viviendo en esa santidad como lo pide en Tito. ¡Qué increíble! Es Dios el que tiene este poder de transformar a cualquiera. Es Dios el verdadero líder de la iglesia. Y en su ejemplo nos debemos guiar, comportarnos correctamente, recibir a la gente con gusto, independientemente de cómo sean ellos. No ser violentos, ni buscar pelea. Si usted ve eso en el líder de su iglesia, yo le recomiendo que mejor sea parte de ahí. Si usted ve ese liderazgo en el jefe de su empresa, yo le recomiendo que sea parte de ahí. Dirá: es que es mi jefe, no tengo más trabajo. Sabe, Dios le va a proveer. Dios no quiere que usted esté sometido ahí. Dios jamás quiso que los hebreos estén sometidos a los egipcios como esclavos. Fue la decisión de ellos. Y finalmente fue que ellos tomaron el valor para irse, porque eso fue lo que pasó. Los egipcios quisieron detenerlo, pero Dios estaba de su lado y obviamente no pudieron hacer nada. Los hebreos no tenían un ejército como los egipcios. Según los teólogos y los estudiados dicen que para ese momento, cuando los hebreos querían salir del pueblo de Egipto, era la potencia mundial de aquel momento. Tenían ejército, el mejor comercio, la mejor infraestructura. Tenían todo lo que una potencia tiene. Dominaban al mundo. Si ellos querían, iban y conquistaban más tierras, más pueblos. Es más, se estaban expandiendo. Tenían el ejército más grande del momento. Pero no hay ejército grande contra Dios. Y el pueblo hebreo salió. Y usted conoce la historia. Y si no la conoce, pues le digo parte de ella. Se abrió un mar para que ellos cruzaran. Y cuando ellos cruzaron, los egipcios siguieron detrás de ellos. Pero Dios volvió a poner el mar como estaba y se ahogaron. Acabaron con un ejército. Se acabó un ejército que iba en contra de hombres desarmados que no tenían ni siquiera entrenamiento militar, pero Dios estaba del lado de ellos. ¿Quién guiaba a ese pueblo? ¿Quién era el líder de ese pueblo? No era Moisés, era el Dios Todopoderoso. Los egipcios tenían todo un orden, tenían generales, tenientes, tenían estrategias, habían conquistado pueblos enteros. Habían exterminado pueblos enteros en un santiamén. Tenían carrozas, tenían tecnología de ese momento. Pero contra Dios, nada de eso vale. Usted comience a liderar en su casa, impartiendo la palabra de Dios. Que cuando su hijo crezca y se convierta quizás en una autoridad, en un funcionario público, se guíe con la palabra. Y sepa que no va a ser servido, sino a servirle al Dios Todopoderoso y a la gente. Enséñale a su hija para cuando se convierta quizás en un médico, se guíe por la palabra de Dios. Y sepa que no es ella la que está sanando, sino que es el Todopoderoso. Ella lo venda, ella lo cose, pero Dios lo sana. Enséñele la palabra a su hijo, para que cuando crezca y se haga un policía, sepa que hay alguien que lo está viendo. Y sea honesto, y esté como dice el refrán de la Policía Nacional, para servir y proteger. Quiero terminar este podcast con la oración y quiero que me acompañe. Oh bendito Dios, en tu palabra nos levantamos, Señor, en tu palabra nos regocijamos, Señor. Y a ti pedimos, Señor, que levantes líderes conformes a tu palabra. Hombres y mujeres con integridad, oh bendito Dios. Levanta hombres y mujeres con integridad, humildad y pasión por tu obra. Enséñanos, Señor, a respetar y a orar por los que nos guían, sabiendo que ellos también necesitan de ti. Oh bendito Dios, Señor, tú eres el Cristo, el verdadero líder de la iglesia. Todo lo que hacemos es para honrarte a ti, Señor. Cuida de los pastores y los líderes, Señor, que ellos se lideren y te sirvan, Señor, con rectitud y en tu palabra. Pedimos, Señor, por esta nación, por este mundo, Señor, que se encomiende a ti, Señor, que se humille a ti y te adore a ti, Señor, y que en su mente, Señor, tengan tu palabra, en su corazón
tengan tu palabra y seguir. Que todo sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos.